Buenas tardes con todos. Mi nombre es José Andrés Ordóñez y hoy hemos tenido un pequeño espacio con mis compañeros y un doctor. Mis compañeros y un doctor. Hemos tenido un espacio en el cual hemos decidido qué es lo que vamos a realizar. Más que nada buscamos hacer una pequeña prevención y promoción de la salud relacionada a uno de los trastornos que ha aumentado su prevalencia en los últimos años y que es sumamente relevante conocerlo, tanto en el ámbito médico como en el ámbito psicológico. El tema del cual hablaremos o el trastorno del cual hablaremos es el trastorno obsesivo compulsivo o también conocido como TOC. Y para ello estamos varios estudiantes de psicología clínica y un psiquiatra con suma experiencia en este trastorno, de los cuales cada uno nos hablará un poco de los diferentes componentes de este trastorno y también, hablaremos del aspecto farmacológico. Entonces, para ello, iremos hablando de diferentes tópicos, por lo cual les doy la bienvenida a los presentes y que me ayuden con contextualizando e indicando lo que ustedes conocen del TOC. Muy buenas tardes, mi nombre es Karina. Para contextualizar brevemente esta entrevista, doctor, queremos comentarle lo que nosotros comprendemos y tenemos conocimiento del trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como el TOC. Este es un trastorno mental de tipo neuropsiquiátrico que se caracteriza por la presencia de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son los pensamientos, imágenes o esos impulsos no deseados, repetitivos e intrusivos que generan un alto nivel de ansiedad. Por su parte, las compulsiones son aquellas conductas repetitivas o actos mentales que la persona realiza para reducir la ansiedad provocada por estas mismas obsesiones o para evitar un daño temido. Aunque la persona suele ser consciente del carácter irracional de sus pensamientos, siente esta gran dificultad por detenerlos. Este inicio del trastorno puede ocurrir en la infancia, sin embargo, el inicio es más común en la adolescencia o en la adultez temprana. La edad promedio de inicio es aproximadamente entre los 19 años, con un 25% de los casos que comienzan a partir de los 14 años. Sabemos que este TOC tiene una base neurobiológica y genética con alteraciones en los circuitos cerebrales que resultan regulando la ansiedad y el control de impulsos. Eso por mi parte. Bueno, mi nombre es Karen Sarmiento y yo les voy a hablar un poco sobre la etiología de este trastorno. Bueno, la etiología del TOC o del trastorno obsesivo compulsivo se explica mejor desde unos factores biopsicosocial. Dentro de la perspectiva biológica, tenemos que se evidencia una disfunción en los circuitos neuronales que involucran el córtex, el núcleo caudal, el tálamo y además de algunas alteraciones que tiene este en la transmisión de serotonina, lo que puede explicarse en la eficacia de los inhibidores selectivos de la serotonina. Bueno, en el plano psicológico se puede observar patrones cognitivos disfuncionales como la sobreestimación de las amenazas, lo que quiere decir que esta amenaza, una pequeña amenaza, le hacen muy, muy grande. La intolerancia a la incertidumbre, lo que quiere decir que ellos les da ansiedad no saber qué es lo que está pasando y la necesidad excesiva de control que tienen estas personas con ese trastorno. Dentro de los factores ambientales tenemos como el aprendizaje, la crianza de las personas. También tenemos historias tempranas de críticas excesivas, ambientes familiares rígidos, que pueden contribuir a este desarrollo del trastorno. En algunos casos, estos eventos estresantes pueden causar algún trauma o pueden actuar como precipitantes de síntomas para este trastorno. Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Anabel Basantes. Y bueno, para complementar un poquito la información de Cari, hablando desde el enfoque clínico, el trastorno obsesivo compulsivo, como también ya lo mencionamos, conocido como TOC, se manifiesta mediante las obsesiones y las compulsiones que interfieren significativamente en la vida diaria de las personas que lo padecen. Las obsesiones son estos pensamientos, imágenes o impulsos intrusivos y recurrentes que generan como tal ansiedad. Comúnmente se relacionan con la contaminación, el daño, la simetría de objetos, de que tienen que estar puestos en un orden cronológico o de una forma determinada, o también por temas tabús o como la religión y la sexualidad.
Por su lado, las compulsiones son conductas o actos mentales repetitivos como lavarse las manos, comprobar que los objetos están en el lugar que la persona les dejó, contar repetidamente o repetir frases en su mente o también en voz alta. Estas conductas lo que buscan es reducir la ansiedad o prevenir un daño que temido por las personas. Aunque no guardan relación lógica con el evento temido por ellas, la persona suele reconocer lo irracional de sus actos, pero no puede evitarlo. Por ello es que el TOC provoca un deterioro funcional importante a nivel académico, laboral y también social. Este trastorno puede ocasionar retrasos en la vida diaria de la persona, aislamiento, baja productividad, ya sea en el ámbito académico, laboral y afectación en su bienestar emocional. Y este malestar es constante y afecta a su autoestima y a la calidad de vida de la persona. Buenas tardes con todos. Yo soy Steven Rodríguez y bueno, en cuanto al pronóstico, conocemos que es heterogéneo y depende de múltiples factores individuales, contextuales y del tipo de intervención que reciba, ¿no? Algunos pacientes experimentan una remisión sintomática sostenida, quiere decir que logran mantener un funcionamiento adaptativo en sus actividades cotidianas, pero sin embargo también se presentan que otros pacientes con un curso más crónico o caracterizado por recaídas frecuentes puede afectar negativamente su calidad de vida. También es necesario entender que factores como el inicio temprano del tratamiento, la presencia de una red de apoyo sólida y el nivel de adherencia a la terapia farmacológica y psicológica eh, puede influir de manera significativa en la evolución clínica, ¿no? También, de la misma manera, la movilidad con otros trastornos mentales o enfermedades médicas puede complicar el pronóstico, ¿no? Haciendo necesario un seguimiento continuo y multidisciplinario. Qué interesante todo lo que nos comentan. Entonces ahora puedo comprender un poco más que hay una etiología, que esta etiología es algo biopsicosocial, que hay diferentes manifestaciones que ya evidentemente están bastante claras, las cuales comprendí que eran las obsesiones y compulsiones y que estas tomaban un tiempo extenso en el día a día de las personas y que sobre todo también deteriora diferentes esferas de vida, sea laboral, familiar o educativa. Pero también es importante tener en cuenta un aspecto. ¿Cuál es el tratamiento psicológico? El tratamiento psicológico usualmente tiende a usarse la terapia cognitivo-conductual. Es la que más sustento teórico ha demostrado a lo largo del tiempo. Esta tendrá diferentes componentes, siendo uno de los más relevantes la exposición, debido a que esto ayudará a disminuir la impulsividad, también ayudará a disminuir las compulsiones y sobre todo tiende a usarse una exposición en vivo o una exposición con prevención de respuesta, porque es importante que también el paciente no vaya a tener alguna crisis que pueda experimentar. Para ello también se llegan a utilizar técnicas de relajación y también suele utilizarse una especie de reestructuración cognitiva, en el cual técnicas como la flecha descendente, el debate socrático, se usan para llegar al origen de la obsesión y tal vez en determinados casos intentar modificarlo. No en todos los casos se logra hacer porque también depende de varios aspectos del paciente, pero sobre todo hay estos componentes como la exposición, la reestructuración cognitiva, las técnicas de relajación y otros componentes también que se usan en la ACT, como por ejemplo la flexibilidad psicológica, debido a que tienden a ser personas con una rigidez de comportamiento bastante marcada, se suele utilizar para mejorar su día a día, su calidad de vida y sobre todo su proceso y tal vez desarrollarse de mejor forma. Habiendo entendido todo este aspecto psicológico, es importante que ahora comprendamos el aspecto psiquiátrico. Y para ello nos surge la duda a todos nosotros, ¿qué considera usted, estimado psiquiatra, que podría ser la dosis o mejor dicho, el fármaco que debería utilizarse en estos casos? Buenas tardes, chicos. Gracias por la invitación. Han dicho algo muy interesante que es una condición permanente, una condición que provoca alteraciones en la funcionalidad y en el cambio del diario. Una persona que tiene un pensamiento tan conflictivo como es un obsesivo puede ocupar muchísimo de su tiempo solo dedicándole al pensamiento y luego al acto, que es la compulsión.
De ahí la palabra trastorno. Farmacológicamente hablando, siempre las guías nos dicen que la elección es unirse, de preferencia la fluvoxamina. Tenemos otros fármacos tricíclicos, la imipramina, pero eso no significa que no podemos dar otros fármacos, ¿sí? Los antidepresivos son la bandera en el tratamiento de los TOCs. También se suele acompañar, dependiendo de la sintomatología acompañante, con antipsicóticos, con eutimizantes o con sedantes, pero todos están dirigidos a aliviar la sintomatología que presenta el individuo. ¿Listo, José? Bueno, doctor, también quisiéramos que nos logre especificar cuáles serían estas dosis iniciales recomendadas de los fármacos que ya mencionó nuestro compañero José y de qué manera se ajustan en cuanto a la tolerancia y la respuesta clínica del paciente. Qué bonito. A ver, chicos. Primera cosa, las dosis van a ser dosis respuesta y una graduación. Por ejemplo, la fluvoxamina, dicen las guías que empezamos con 25 o 50 miligramos programados cada semana hasta alcanzar una dosis de 200 o 300 miligramos de la fluvoxamina. En la mimipramina podemos alcanzar con dosis iniciales, asimismo de dosis de 25, hasta llegar a 100 miligramos. La fluoxetina podemos utilizarla de 20 a 80. La paroxetina empezamos con 12 miligramos, asimismo en dosis tope hasta 60 a 80 miligramos. La sertralina, que es la otra opción, empezamos con dosis de 25 miligramos, ajuste hasta 200 miligramos con el tiempo, dosis respuesta. Eso significa que quedamos con un margen de administración. Si ustedes conocen esas dosis, van a entender que cuando se indica una cantidad de fármaco es porque en esa cantidad hay una respuesta en el individuo. Y eso también les va a hacer entender que no se trata de está mucho o está poco para tal o cual individuo, sino son dosis ajustadas a la respuesta. Por eso hablo de la dosis mínima y la dosis máxima. Lo que debemos ver también es que el individuo se sienta cómodo y no tenga efectos secundarios o adversos cuando recibe un tratamiento. Y si nosotros conocemos esos detalles, vamos a entender si el paciente nos está refiriendo o no cierta característica que empezó a sentir con el medicamento y si esta característica debe o no estar presente. Sí. Nosotros con un antidepresivo podemos esperar náusea, vómito, malestar, diarrea, cefalea, epigastralgia al inicio. Es molestoso. Algunos pacientes también les refieren sensación de vértigo, sensación de pesadez, algunos hasta sueño. Pero conforme pasa el tiempo, estos problemas tienen que ir disminuyendo. Y la acción de respuesta nosotros las vamos a ver recién entre la segunda o la cuarta semana. Entonces no es que por tomar un fármaco ya mañana va a estar bien o ya va a estar funcionando perfectamente, sino es paulatina la respuesta. Nos puede tomar meses o años un proceso terapéutico bien elaborado, bien estructurado, ¿sí? Y una de las cosas que deben entender también es que muchas de las veces debemos ser claros con un paciente cuando el medicamento va a ser por un tiempo, que esperamos de respuesta en ese tiempo, pero no hay un tiempo determinado. Sí. Entonces, no le puedo ofrecer yo al paciente, señor, usted se va a curar en 2 años, 3 años. Entonces, solamente le puedo decir, usted va a tener un tratamiento de acuerdo a su necesidad. Sí. Y el tratamiento tiene que ir acompañado específicamente de un equipo multidisciplinario. Debe tener un acompañamiento psicológico, un acompañamiento ocupacional, un acompañamiento social, porque cada uno de nosotros le va a dar herramientas a la persona para que pueda enfrentar de mejor manera su condición, trabajar en aceptación, trabajar en que necesita el fármaco para poder seguir y que no se pelee con el tratamiento. ¿Sí? No sé si contesté lo que me preguntaron. Sí, doc. Muchas gracias. Bueno, Doc, y desde su experiencia, ¿cuál es la duración promedio de un tratamiento farmacológico en pacientes con TOC y cómo se ve o cómo se observa la evolución de estos síntomas que tiene el paciente?
Qué lindo. A ver, te llega una persona a consulta, te puede entrar caminando tranquilamente y te va a decir, doctor, con su pastilla ya me siento bien. Pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que he bajado hoy día al día porque antes me lavaba 4 veces las manos porque en mi mente sigue existiendo el pensamiento, sigue existiendo esa idea que necesito lavarme porque estoy contaminada. Y yo sé que está mal, pero ya no me lavo tanto, me empiezo a lavar menos. Ahora ya no me lavo 4 o 5 veces en una hora, ahora ya me lavo una vez cada hora. Tenemos una respuesta, ¿no es cierto? Deben entender, como les mencioné antes, que las respuestas no son así. No es que por tomar la pastilla el paciente ya se cura y ya no va a tener el pensamiento y ya va a estar funcionando perfectamente. Si no, la pastilla va a ir haciendo paulatinamente una progresión, una respuesta. Entonces nosotros vamos a ver a un individuo que está más tranquilo, ¿no es cierto? Más estructurado, que siente que en su pensamiento puede razonar de mejor manera, que participativamente tiene una mejor interacción, que inclusive en la terapia ustedes van a tener un individuo que comprende de mejor manera, que trata de racionalizar de mejor manera, que busca disminuir estos síntomas, que ya no se ve tan desesperado como al inicio, ¿no es cierto? Ustedes tienen claro que el pensamiento va a estar ahí, permanente, pero este aprende a ser controlado, aprende a ser, ¿no es cierto?, modificada esa respuesta. Entonces ahí tenemos la forma de ir vigilantes. ¿Qué tiempo? Ya les dije, no hay tiempo. Mínimo 1 o 2 años. Bueno, dos preguntas muy puntuales que se me hacen también muy importantes abordarlas y tener una explicación más clara, ¿no? La primera sería cuál es el principio activo de estos fármacos, o sea, que emplean en el TOC, y la segunda sería con relación a la tolerancia también, cuáles son los efectos adversos más comunes o que se han observado dentro de sus pacientes y cómo lo suelen manejar. Principio activo de los IRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Qué significa eso? Hacia la idea que entre una y otra neurona hay un espacio, ¿no es cierto? El espacio interneuronal. Y la serotonina está andando por aquí. Lo que va a hacer el fármaco es que la molécula se adhiera y traiga la serotonina a esta molécula para poder reutilizarla y no se desperdicie. Sí, por eso se llama inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Recaptura la molécula, la trae a la neurona presináptica y esta es utilizada en la neurotransmisión. De esa manera se produce el trabajito de la famosa IRS. Ahora, en relación a la segunda pregunta era, ¿qué esperamos, no es cierto?, los efectos adversos. Como todo fármaco, como les mencioné previamente, van a haber efectos beneficiosos para lo que se busca, efectos secundarios, efectos adversos y como todos tienen sus contraindicaciones y sus interacciones. En realidad lo que buscamos es que al estar la serotonina con mayor disponibilidad, vamos a tener una mejor respuesta del estado anímico, va a haber una mayor regularización funcional, entonces la comunicación sináptica va a permitir una mejor transmisión de los neuromoduladores y los neurotransmisores, bajando de esta manera y regulando al individuo. Traducción, va a haber menos irritabilidad, menos impulsividad, ¿no es cierto? Y los pensamientos pueden reducirse en una menor cantidad. ¿Qué esperar? Que esté más tranquilo. ¿Qué no debe pasar? Que el individuo empiece a presentar efectos como desesperación, angustia, ansiedad, molestias que le incomoden aún más, malestares, alteraciones cardiovasculares, deposiciones frecuentes, una cefalea intensa que no lo permita descansar, mareo, náusea, vómito. Y cuando se van dosis muy altas, incluso desarrollar lo que se llama síndrome serotoninérgico, pero eso es una urgencia médica. ¿Qué debemos vigilar? Que el individuo cuando tome la medicación encuentre una respuesta favorable. O sea, él se vaya sintiendo mejor, se vaya sintiendo más cómodo, ¿no es cierto?
sienta que puede desenvolverse de mejor manera, que su interacción esté mejor desenvolvimiento, que el individuo ya no esté muy irritable, que no esté muy impulsivo, sino que tenga un mejor control, en otras palabras, de todas sus esferas. Que va como lo vemos, lo mencioné previamente, vamos a tener un individuo que pueda responder, que pueda interactuar, que pueda comprender su acto y busque una manera de disminuir esa intensidad o los síntomas. En realidad, deben entender que aunque no se tenga una cura total, el tratamiento está dirigido a que el individuo tenga un mejor desempeño en todas sus actividades. Si el individuo no tiene estas características, no está tranquilo, eh, se siente muy molesto, irritado, siente desesperación, angustia, siente que todo le fastidia, que todo lo molesta, es muy difícil que él pueda participar o él pueda interactuar en cualquier situación, ni se diga en la psicoterapia. Pero si ustedes le tienen al individuo que logra obtener estos beneficios, está estable, está más tranquilo, tiene su pensamiento, ha bajado la intensidad de la compulsión, tiene mejor estructura funcional, el individuo va a tener un mejor desenvolvimiento general en todas sus esferas. No sé, contesté. Yo creo que en general su respuesta fue bastante enriquecedora porque como que le logramos comprender un poco más lo referente al principio activo, que tal vez en algún punto puede ser un poco complejo para nosotros, tal vez en algún momento también como estudiantes hemos experimentado un poco la complejidad de entender esto referente al principio activo. Y en sí mismo creo que hemos comprendido bastante bien todo el aspecto farmacológico. Y hay un aspecto que me gustaría también consultarle, que era justamente el que usted había mencionado previamente. Y me gustaría que andemos un poco más en este ámbito. Usted como psiquiatra y que ya tiene una vasta experiencia, ¿cómo valora este trabajo multidisciplinario? ¿Cómo lo concibe? ¿Cómo lo ha visto? ¿Usted cómo concibe o cómo ha visto que el trabajo tanto psicólogo y psiquiatra, usted ha visto que puede ayudar, cómo no puede ayudar? ¿Qué es lo que usted considera? Mira, siempre diré, no soy el dueño de la verdad, primera cosa. Eso significa que si yo no aprendo a apoyarme en más profesionales, estoy sujeto a sesgos, estoy sujeto a errores, y no porque no conozca, sino porque puedo dejar de mirar otras cosas, otras situaciones, otras condicionantes, que lejos de ayudar pueden incrementar el problema. Por eso se requiere la participación de un equipo multidisciplinario. Creo mucho que cuantos más personas podemos mirar un problema, podemos encontrar asimismo muchas respuestas. Podemos diversificar los criterios y podemos también emprender nuevas formas de tratamiento. Yo como médico voy a mirar como médico. Entonces mi visión va a ser biologista, mi visión va a ser qué le tengo que dar al individuo para que él funcione mejor. Por mis destrezas psicoterapéuticas puedo ayudarle al paciente, puedo conversar, puedo guiarle, pero eso no me da la facultad ni me da las herramientas que tienen ustedes como psicólogos para enseñarle a manejar el diario vivir, ¿no es cierto? Saber cómo comportarse, cómo desenvolverse, qué hacer en una crisis, en un episodio y no disponga de medicación. La medicación sola no es magia, no hace magia. La medicación es una ayuda, una parte de un tratamiento. Y el tratamiento, al tener múltiples componentes, requiere que cada participante, cada profesional, lleve adelante de mejor manera su parte, que cada componente permita que el paciente mejore, no que empeore. Y para eso se requiere también que los profesionales de un equipo tengan la misma idea, el mismo concepto. Porque si un profesional tiene un concepto diferente y desdice, o sea, anula la concepción de los demás, significa que una de dos, o el equipo está mal, que dudo mucho, o el profesional no está en sintonía de lo que debe ser la terapéutica del individuo.
Si el profesional solito quiere gobernar como si fuera la única verdad, la terapéutica, como les mencioné antes, está sujeto a estos errores, a estos sesgos. Se requiere el equipo, se requiere la trabajadora social porque ella tiene sus herramientas, sus destrezas, ¿no es cierto? Que nos va a vincular con el domicilio, con el ambiente, con el medio del sujeto. Entonces puede identificar factores que estén agravando la condición. Puede identificar desde otro punto de vista lo que sucede alrededor. Un ocupacional nos va a guiar en destrezas, en habilidades, puede enseñarle al individuo a mejorar estas características, a descubrir nuevas áreas del individuo, herramientas que le pueden servir hasta de manera laboral, ¿sí? Ustedes como psicólogos van a darle herramientas de vida y de respuesta. Yo, la neuromodulación química. Entre todos, estamos con un único objetivo, mejorar la calidad de vida del paciente. Para eso también el equipo debe comprender la función de cada uno. Por ejemplo, yo les decía de antes, nosotros los médicos tenemos una dosis y manejamos un rango de dosis, dosis-respuesta. Pero, ¿qué sucede si el profesional que va al otro lado va a un psicólogo y el psicólogo le dice, no, para mí está mal esa medicación, para mí está mucho, no, no debes tomar eso porque eso no está bien? Eso es irse contra un equipo, porque encima se están metiendo con un territorio que no conocen. Y lo importante ahí no sería no tome, no haga, sino más bien incentivar al paciente que cumpla un tratamiento, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces no vemos pacientes que abandonan procesos o abandonan tratamientos porque otro profesional en su sabiduría mágica le dijo que eso estaba mal? O a veces tenemos intromisiones de otros profesionales que sin saber del territorio, sin saber de la condición, se atreven a emitir comentarios. Yo les contaba a los chicos alguna vez que tuve un paciente que me dijo, doctor, yo no regresé a consulta porque yo me fui a otro médico y el médico me dijo que era mucha dosis lo que usted me estaba dando, que eso me iba a hacer daño al hígado. Y yo solo le estaba dando quetiapina 25 miligramos. Entonces el problema es serio, ¿no? Y emitir un comentario sin saber es cosa seria. También hay psicólogos que hacen eso. Tuve una paciente así mismo que el psicólogo le había dicho, señora, no debe tomar la medicación porque eso es veneno para el alma. Se está intoxicando. No debe hacer esto. No necesito explicar lo demás, ¿no es cierto? Entonces, aunque seamos un equipo, cada uno tiene una función específica. Si hay alguna duda, se debe hablar entre el equipo, pero siempre mirando el bienestar del paciente, no primando mi creencia personal. Si yo doy un tratamiento, es con una base. Ustedes deben ver y van a entender esta parte. Muchas de las patologías afectivas son tratadas casi con los mismos fármacos. Entonces ustedes van a ver depresión, distimia, pánico, ansiedad, TOC, que utilizamos antidepresivos. Pero eso no significa que sean dados en la misma dosis y el mismo antidepresivo. Tiene especificaciones. Por eso les hablaba yo en el TOC. Primero fluvoxamina, luego imipramina. Después los demás. También puede acompañarse de otros síntomas. Quiere decir que no solamente el paciente va a estar con pensamiento obsesivo y con acto compulsivo, ¿no es cierto? Puede haber un incremento de ansiedad, puede haber una depresión acompañante, puede haber síntomas psicóticos acompañantes. Entonces tendré que usar una farmacoterapia acorde al cuadro que vaya presentando el individuo. Y esos son detalles que debemos cuidar mucho. Y si no conocemos lo que el otro profesional está haciendo, debemos preguntar o debemos entender. Pero si yo no valido eso, anulo el criterio de mis colegas, anulo lo que otro profesional puede estar diciendo, solamente porque yo creo o yo pienso, tenemos un problema.
De ahí la importancia del trabajo multidisciplinario. Cada uno debe hablar el mismo idioma. Todos deben tener una comunicación permanente. Y si hay alguna duda entre el equipo, conversar entre el equipo. Esa sería mi respuesta. Claro, bueno, usted nos dice que es muy importante este trabajo multidisciplinario. ¿Ha podido observar alguna diferencia en el curso clínico, el pronóstico, la tasa de recaídas en pacientes que tienen un tratamiento interdisciplinario comparado con aquellos que abordan de manera unidisciplinaria? Claro que sí. Eso es evidente. Es muy diferente cuando nosotros tenemos un paciente y lo vemos que tiene herramientas para desenvolverse y un paciente que no tiene herramientas. ¿Cuántas veces no llega a consulta un paciente que dice, ah, es que el doctor no me contó que tengo, lo cual es llamativo? Por ejemplo, hoy veía una paciente, no es TOC, pero me decía algo que es común, por eso les traigo a colación. Me decía, doctor, yo tengo ansiedad desde los 20 años. La paciente tiene 50. Significa que lleva 30 años de condición, ¿no es cierto? Y mi pregunta fue muy simple, porque lo hago a todos los pacientes. Le digo, ¿y qué sabe usted de su condición? ¿Cómo se llama y para usted qué es? ¿Cuál creen que fue la respuesta? No sé, me dijeron que tengo ansiedad y tomo estas pastillas. Eso fue todo lo que dijo la paciente. ¿Cuántos años de tratamiento? Décadas, ¿no? Ahora imagínense a un TOC. Tengo un paciente en mi cabeza que nunca se me sale, que tiene un TOC. Él tiene un obsesivo con lo que significa la muerte. Y de hecho específicamente con todo lo relacionado al color negro y a la muerte. Tal es la suerte del individuo que él vive a 2 cuadras del cementerio. Y para salir de su barrio, de su casa a la ciudad, tiene que cruzar el cementerio. Y él tiene un toque con eso. Imagínense la odisea que es para ese individuo salir. Y peor aún si encuentra gente alrededor. Y él me contaba hace mucho tiempo que un psicólogo le había dicho, y él nos reclamaba, me acuerdo a nosotros los psiquiatras al inicio, cuando yo le conocí. Él me decía, doctor, pero yo no tengo TOC, porque a mí me dijo mi psicólogo que yo ya estaba curado del TOC. Por eso dejé el tratamiento. O peor aún, como vi recién un paciente la semana pasada. Doctor, mi paciente me llevó, el paciente tenía aquí un orificio, para hacerme entender. Le habían hecho una craniotomía, que es básicamente destaparle el cráneo, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿por qué tiene eso? Me dice, doctor, es que en febrero me llevaron mis hermanos a, no les voy a decir a dónde, y ahí me hicieron una cirugía. Me hicieron el hueco todo, doctor. Yo ya no tengo TOC porque el doctor me dijo que me operó, que ya me operó para el TOC. Pero sin embargo, no entiendo, doctor, qué me pasa, porque yo siento que necesito lavarme, si no, no me pasa. Pero ya sé que no es TOC. Creo que estoy alguna cosa delirante, pero ya sé que no es TOC porque el doctor me dijo que ya no tengo TOC. Cosas serias, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿el psicólogo? ¿El psiquiatra? ¿Y qué pasa si viene un profesional que le dice, no, señor, usted tiene TOC? A un hombre que fue operado del TOC. ¿Qué pasa si viene otro profesional que desconoce todos estos datos y le dice, señor, pero usted sigue con TOC? ¿Cómo va a recibir ese paciente esa noticia? De ahí la importancia del equipo multidisciplinario. Porque muchas de las veces nuestros pacientes van a un psiquiatra de una unidad, pero van al psicólogo de otro lado. No es que están juntos. Y si él se encuentra con el criterio de una persona y el criterio de otra persona y no concuerdan, el que termina mal es el paciente. Y si el psicólogo deshace lo que dice el psiquiatra y viceversa,
El que termina mal es el paciente. Entonces, cuando nosotros hablamos, debemos manejar el mismo idioma, ser éticos y saber lo que le decimos a la persona. Si yo le voy a decir, le ofrezco una cura a un TOC, ¿qué estoy diciéndole? Mentiras, ¿no es cierto? Pero tampoco significa que por tener la sintomatología no pueda encontrar mejoría clínica. Y esa es la idea del tratamiento, que el paciente mejore su sintomatología, disminuya y pueda desenvolverse de mejor manera. Doc, a mí me parece muy interesante su punto de vista, considerando que es un profesional del área de la salud mental. Sin embargo, después de todo lo que nos logró comentar, yo quería preguntarle desde su experiencia, ¿cuáles son esas ventajas clínicas, eso que usted ha evidenciado, ha logrado evidenciar en los casos donde existe esta conexión con el psiquiatra y el psicólogo? En el caso, cuando usted ha trabajado de la mano de un psicólogo clínico. Ah, Creo que ya lo dije, ¿no? Todo. Hay mejor respuesta. Siempre va a existir mejor respuesta. Un individuo bien informado, un individuo que conoce lo que tiene, con aceptación de su cuadro, que es lo primero que debemos trabajar, ¿no es cierto? Que empiece a entender de qué se trata, qué debe aprender a reconocer para manejar, que aprende que el tratamiento conlleva muchas partes. A ese individuo le va bien. El equipo, al trabajar en conjunto, tiene esas fortalezas. Si juntamos a los profesionales, vamos a ayudarle al individuo. Puede acompañarse el equipo de neurología, de medicina general, de familiar, de otras especialidades de acuerdo a la necesidad. Pero el individuo tiene que ser atendido en equipo. Esa sería la mayor fortaleza real de todo. Pero vuelvo a decir, no se trata de tener la razón, ni yo soy el líder, ni no soy el líder. Se trata de ser un equipo. Eso significa que todos podemos opinar, todos debemos conversar y todos debemos evaluar en nuestras áreas, pero evaluar qué pasa o cómo podemos ayudarle o a mejorarle al individuo. Claro, Doc. Y bueno, para ir finalizando un poquito, ¿no? Respecto a lo que usted nos mencionó, es algo muy importante al hablar desde su perspectiva, ¿no? Y bueno, queríamos preguntarle qué recomendaciones prácticas nos brindaría para nosotros como futuros profesionales dentro del ámbito clínico, desde su perspectiva, ¿no? Como psiquiatra también en un contexto de atención integral. ¿Qué consideraciones, qué recomendaciones, chicos? Prepárense. Prepárense en áreas que tengan evidencia científica. Adquieran destrezas y herramientas. No se queden solo como psicólogos. Busquen sus áreas, busquen sus ramas, pero que sirvan para ayudar a las personas. Yo les recomendaría que lean menos antipsiquiatría, ¿sí? Porque hace daño. La psiquiatría antigua, en la cual se dormía el paciente, se lo maltrataba, se lo amarraba, eso ya no existe. Está contraindicado. Hoy en día la psiquiatría, al ser un área médica, tiene las mismas vinculantes que cualquier otra especialidad médica. Protocolos, guías, manejos. Y nosotros debemos entender ese punto. Dejar de creer que el psicólogo es el único dueño de la verdad, como he dicho, o como les digo yo, soy el dueño de la verdad. Y mencioné todo el tiempo que eso no existe, ¿no es cierto? Entender también que van a encontrarse en el camino personas a las cuales se les puede ayudar y personas que definitivamente necesitan otro tipo de tratamiento, a veces mucho más fuerte o intenso. Ser éticos y saber cuándo sí y cuándo no. Hay algo popular entre los médicos que dicen, el mejor cirujano
No es aquel que opera todo, sino que aquel que sabe escoger qué operar, ¿sí? Y eso se aplica a todo. El mejor psicólogo, para mí, es decir, el mejor médico no es aquel que quiere abarcar todo. Para nosotros un todólogo es lo peor que existe, sino aquel que lo poquito que sabe, por más mínimo que sea, lo sabe bien. Que ese poquito que conoce lo utilice de buena manera y que sirva para ayudar. Y un profesional ético y que tiene bien una buena preparación va a derivar al paciente a otras áreas o cuando ya no es de su competencia. Eso quiere decir que ustedes como psicólogos generales deben entender, hablo en sentido clínico, ¿no? Deben entender que si su fortaleza es, por ejemplo, afectivos, pero no tienen una fortaleza en niños, no van a cargar con los niños, pues. Van a derivar a alguien que haya desarrollado esa destreza. O si tienen una fortaleza en psicóticos, no van a querer cargar, ¿no es cierto?, un afectivo. ¿Qué pasa si un afectivo, por ejemplo, quiere suicidarse y no tienen las herramientas para saber cómo abordar una emergencia de ese tipo? A eso me refiero. Es mejor prepararnos, es mejor desarrollar nuestras habilidades dentro de los campos que manejamos. Y así podemos ayudar a un individuo. Pero si nosotros queremos abarcar todo, corremos riesgos serios de hacer daño. Y les hablo en sentido médico, pero que se puede aplicar a todo. ¿Sí? Bueno, Doc, muchísimas gracias por su tiempo, también por sus respuestas, ya que esta entrevista y la presencia de usted también aquí nos ha permitido comprender con mayor profundidad lo que es el manejo clínico del TOC y esto a su vez nos orienta a una formación de un criterio más profesional para nosotros que está fundamentado en la experiencia y la práctica interdisciplinaria como tal.